Bien, ahora tenemos este tema de las inversiones a largo plazo en el mercado bursátil, ¿no? En otro momento hemos hablado a grandes rasgos sobre las acciones y los bonos, pero estos instrumentos son de largo plazo, de corto plazo, de mediano plazo. Eso es lo que vamos a ir comentando en esta parte. Entramos ahí en el caso de los bonos, ¿no? Podemos ver aquí que este inversionista, miren, este inversionista, acá, no me permite marcar ahí, pero el inversionista, esta persona que está acá, entrega ahí mil dólares, $1000 por bonos que va a comprar, por bonos que va a comprar. ¿De qué empresa? De la compañía X, ¿no? Y luego la empresa, durante 10 años, le va a pagar el 5%, ¿no? El 5%, y además le tiene que devolver los $1000, ¿correcto? De esta forma, esta persona se convierte en un prestamista de la compañía X. De otra manera, esta persona es una suerte de banco para la compañía. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué esta compañía emite bonos y los vende a esta persona y no solicita crédito del banco? Es por estrategia financiera, ¿no? Es un hecho que al emitir los bonos, este 5% va a ser menor de la tasa que pagaría por un préstamo, y por eso lo hace, ¿no? Que todos estos instrumentos tienen que manejarse estratégicamente, ¿no? Para sacarle el mejor usufructo, ¿no? La compañía prefiere obtener esos 1000 de este prestamista y pagarle 5% por 10 años, antes que pagar, por decir, 10, 15 o más por ciento a un banco por un préstamo similar. Pero la pregunta, o la repregunta que aparece es: ¿y por qué el inversionista prefiere entregar esos 1000 a esta compañía y recibir ese 5% por 10 años y no llevarlo al banco, a plazo fijo o hacer otro tipo de inversiones, ¿no? Bueno, igualmente por estrategia, ¿no? Es posible que para que este inversionista compre bonos y gane ese 5%, eh, no pueda obtener eso en otras entidades por el mismo plazo, por el mismo importe. Ese es el asunto, ¿no? Eh, en concreto, ambos creen que hacen buen negocio. Y no solamente creen sino que es un buen negocio para ambos, ¿no? Y por eso que existen estas operaciones, ¿no? Porque permiten, digamos, tanto al emisor como al comprador obtener los beneficios que requieren. Sobre los bonos hay muchos aspectos, como acá vamos a resumir de alguna manera lo que corresponde a los bonos, ¿no? Eh, Comenzamos por acá. ¿Qué son los bonos, no? ¿Qué son los bonos? Son instrumentos financieros de renta fija, ¿no? Instrumentos financieros de renta fija. Eso quiere decir que cuando uno invierte en bonos, va a recibir una renta, un interés por un periodo generalmente largo, y de alguna manera está asegurando esa rentabilidad.
lo que no lo lograría de alguna manera con las acciones, porque las acciones podían subir como podían bajar. En cambio, aquí ya hay un contrato que fija la rentabilidad que va a recibir. Luego tenemos la siguiente pregunta, ¿por qué invertir en bonos? Porque no hay otros instrumentos que aseguren una renta, o habiendo otros no te dan la rentabilidad que te dan los bonos, por esas situaciones. Aun cuando debo recordar ahí que invertir en bonos es comprar bonos, porque el que compra bonos está invirtiendo en bonos y el que emite bonos se está financiando a través de los bonos. Hay que ver esos dos puntos, ¿no? Una cosa es emitir bonos y otra cosa es comprar bonos. El que emite los bonos está vendiendo y está asumiendo intereses que debe devolver, que debe pagar, ¿no? Y también el capital o principal que debe devolver, ¿no? En cambio, el que invierte, bueno, entrega el dinero y espera los beneficios, ¿no? Estos instrumentos tienen un alto grado también de seguridad, ¿no? No se presenta, digamos, casos que uno compre bonos y no le devuelvan, ¿no? Salvo a veces cuando es el Estado. Con los estados hay que tener mucho. Algunos, algunos dicen, no, en el Estado está más seguro las inversiones. Comprar bonos del Estado es más seguro. Y ocurre, digamos, en muchos casos, y especialmente en bonos cuando estos se negocian en mercados internacionales, ¿no? Porque ahí hay que cumplir ciertas regulaciones que le dan esa seguridad, ¿no? Pero hay otro tipo de bonos, como en el Perú se han dado, por ejemplo, bonos de la reconstrucción, bonos de esto y de lo otro por parte del Estado. Y esos bonos en gran parte no se han pagado. Y la gente, como en ese tiempo había una moneda que se llamaba Inti, después Inti Millón, y antes de eso sol de oro, y ahora esa moneda ni siquiera tiene equivalentes a la fecha, y todo un problema, ¿no? Seguimos. Claves para escoger el bono que más conviene. Bueno, como acabo de indicar, hay varios tipos de bonos. Bonos corporativos, que son bonos de las empresas, bonos de arrendamiento financiero, bonos del tesoro o del Estado, ¿no? Ya uno selecciona, ¿no? Ahí tiene que ver, pues, es una cuestión de confianza, ¿no? Si uno confía en que un determinado Estado le va a pagar los bonos o le va a pagar el interés y luego el principal por los bonos que ha comprado, en buena hora tendrá que irse ahí. Una clave entonces es ver el comportamiento de un Estado o de una empresa a lo largo del tiempo que tiene en el mercado. Si ha sido cumplidora, no va a dejar tan fácil de serlo, ¿no? Otro tiene que ver ya con el tipo de bono que fuere, ¿no? Y otra clave también es el plazo que debe tenerse en cuenta. Otra clave es la tasa, ¿no? Son elementos que uno debe tener en cuenta al momento de escoger, ¿no? El bono que más conviene. Pueden haber bonos que muy rentables, pero de muy largo plazo. Y entonces eso posiblemente uno no espere tanto, ¿no? Ujú. Luego, ¿cómo se invierte en bonos? ¿Cómo se invierte en los bonos? ¿Cómo invertir? Uy, esto está medio raro. ¿Cómo se invertir los bonos, ¿no? O cómo se deben invertir, algo así. Debe ser cómo se deben invertir en los bonos. Muy fácil, a través de las sociedades agentes de bolsa, ¿no? Porque este es un producto de bolsa, ¿no? Y entonces
El primer punto es enlazarse con la sociedad agente de bolsa y luego seleccionar pues el bono del Estado o de la corporación correspondiente y luego las características son siempre que sean favorables y ya estamos. Aun cuando quienes invierten en bonos tienen pues un capital, ¿no? Ese es el otro detalle y tal vez lo más importante, ¿no? Para invertir en bonos hay que tener dinero y dinero que no vas a utilizar ni en el corto ni mediano plazo, porque de hecho estos bonos, aun cuando por ahí se habla de bonos de corto plazo, pero mayoritariamente los bonos son de largo plazo, mayoritariamente, ¿no? Hay una última emisión que hizo el Estado a 30 años, o sea que el que compre esos bonos va a recibir intereses durante 30 años y al final le van a devolver el principal. Posiblemente cuando le vuelva ya no exista y ya queden los herederos y todo eso que deviene en la vida de las personas, ¿no? Estrategias fundamentales para invertir en bonos. De alguna manera esto tiene que ver con las claves que ya mencionamos, ¿no? Esas son las estrategias más eh, eh, las estrategias son las claves a tener en cuenta, ¿no? Como ya indiqué, el tipo de entidad que emite es de lo más importante, ¿no? La cantidad de dinero que vamos a poner para comprar los bonos, ¿no? El plazo, la tasa y posiblemente otras condiciones que se establezcan, ¿no? Debemos analizar todo eso y si vemos lo más conveniente para, no, para uno, lo tomamos en cuenta, ¿no? Los tipos de bonos. Bueno, de alguna manera ya estuve indicando bonos del tesoro, cuando son emitidos por el Estado, bonos corporativos, cuando son emitidos por las empresas, ¿no? Y dentro de estos bonos corporativos hay otros tipos, ¿no? Hay otros tipos de bonos que más adelante lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Bueno, el concepto que ya lo hemos adelantado, igualmente por acá, también esta parte. A ver si por acá tenemos esto de los tipos, ¿no? Aquí son algunas características del bono, ¿no? Título de deuda, hay un emisor, hay un plazo. Este que le llaman aquí cupón no es otra que la tasa de interés, el cupón. Por eso dice que el cupón es el interés, correcto. Amortización es la devolución del capital, son la devolución del capital que realiza el bono según el compromiso asumido. Mucho depende de cada emisión. En las emisiones se establecen las condiciones. Puede ser, digamos, que por ejemplo un bono a 30 años, que la condición sea que te devuelven al final de los 30 años tu capital y tendría que esperar ahí 30 años. O puede ser, digamos, que el, el bono puede estar a 30 años, pero los intereses te van a dar periódicamente, ¿no? Pero el principal o capital te podrían devolver en, en algunas armadas durante ese plazo, ¿no? De 30 años, ¿no? Al momento al momento de adquirir los bonos hay que enterarse de toda esa información, ¿no? De modo de conocer todos los aspectos de estos productos, ¿no? Esta es la forma como funciona, que de alguna manera ya lo indicamos en la primera parte, los tipos de bonos, ¿no? Por ejemplo, hay bono del Estado, ¿no? Dice bono del Estado, ¿no? Esos son los llamados bonos del Tesoro, ¿no? Al menos los americanos le llaman así, ¿no? Ahí dice emitido por el Tesoro Público, ¿no? Bonos bancarios, naturalmente emitidos por los bancos, cajas, etcétera, ¿no?
bonos industriales, ¿no? ¿No? En nuestros medios, más que industriales, en general son bonos corporativos, ¿no? Emitidos por empresas industriales, empresas comerciales, empresas de servicio, de todo tipo. También, esta es otra forma de ver los bonos, ¿no? Los tipos de bonos. Por ejemplo, estos dice bonos de alto rendimiento. Por acá los eurobonos a nivel internacional, ¿no? Los bonos corporativos emitidos por cualquier empresa, siempre y cuando, digamos, cumpla las pautas establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores y llevar a cabo la negociación dentro de la Bolsa de Valores, ¿no? Y los bonos del Estado. Así, esta es también otra forma general de ver a los bonos, ¿no? Por aquí encontramos otros bonos, por ejemplo, dicen bonos sin garantía. En el otro lado, bonos garantizados, ¿no? Hay de todo, ¿no? En lo garantizado, que de alguna manera representa, como su nombre indica, mayor garantía para cobrarlos en el tiempo, tenemos los bonos hipotecarios, bono de garantía colateral, bono de ingreso, bonos a descuento, ¿no? Esto también lo he escuchado en, en varios libros, he leído eso, los bonos basura, ¿no? Bono basura. Bono basura, digamos, bonos que al transcurrir el tiempo se convierten en casi nada. Bono convertible, bono cupón cero. Bono cupón cero es decir que no te paga intereses, porque el cupón es el interés. De todo tenemos, ¿no? Otros tipos, dice, bonos samurai, ¿no? Me he borrado primera vez que me entero de ese tipo de bonos. Bonos soberanos, bueno, estos son los mismos del Estado. Bonos de prenda, bonos Brady, ¿no? En fin, así como estos, hay otros bonos, ¿no? Hay otros tipos de bonos. En el mundo de los negocios hay una serie de bonos. Y el inversionista analizará pues todos esos productos a través de sus asesores y adquirirá lo que más le convenga, ¿no? Dejamos en paz a los bonos y nos vamos a las acciones. Las acciones, como reiteradamente lo hemos comentado, son instrumentos que ofrecen rentabilidad y mayor rentabilidad que los bonos, pero en el largo plazo. En el largo plazo, que es el plazo justamente que estamos estudiando. Pero, a diferencia de los bonos, no tienen la seguridad. Esto que se ve que se va hacia arriba es solamente una forma publicitaria de presentar a las acciones, ¿no? No hay que creerle del todo, ¿no? Hay que hacer el análisis correspondiente para invertir en estos instrumentos, ¿no? Pero a la larga sí hay una seguridad de que las acciones te dan una mayor rentabilidad que cualquier producto del mercado, ¿no? Pero claro, tiene que tener ahí la santa paciencia, como decía un viejo cómico aquí en el Perú, ¿no? La santa paciencia. Las acciones también tienen su clasificación, ¿no? Como en este caso dice, según su forma, según su titular, según los derechos que confieren a su titular. Muy conocidas son
en nuestro medio estas acciones privilegiadas y las acciones ordinarias. Vamos a ver qué dice de las privilegiadas. Acciones que confieren a sus titulares derechos adicionales a los de toda acción, ¿sí? Estas privilegiadas son otorgadas o vendidas o dadas a los fundadores de las empresas de nuestro medio. Y tienen algunos privilegios especiales que aunque la empresa no gane, eh, el que tiene estas acciones privilegiadas siempre gana, de todas maneras. En cambio, las acciones ordinarias, dice, confieren a los titulares los derechos habituales de toda acción. ¿Cuáles son esos derechos habituales, no? La propiedad. Cuando uno compra una acción ordinaria, está comprando, está haciéndose, está comprando o adquiriendo parte del capital de la empresa. Y se está convirtiendo en dueño de la empresa, dicho de otra manera. O sea, un derecho es eso, la propiedad, un cachito de la empresa, de acuerdo con la cantidad que compre, le va a corresponder a este comprador de acciones. Otro derecho son los dividendos. Siempre que haya utilidades en la empresa. Y siempre que hay utilidades y se acuerda distribuirlas también. No es tan simple el asunto, ¿no? Y otro derecho es el aumento del valor de cada acción. Porque una acción tiene un valor patrimonial. Vamos a suponer, entra al patrimonio de una empresa con un valor de 10 soles, pero luego esa misma acción en el mercado vale 50, 100 soles. Ese diferencial es de alguna forma un derecho del accionista. Pero ese derecho se va a plasmar siempre y cuando él pueda vender esas acciones. Si lo compró a 10 y ahora lo vende a 100, ese margen se va a dar siempre y cuando lo venda. Y a veces pasa que pensando que va a subir, no lo vende. Cuando te das cuenta, ya bajó y te perdiste una oportunidad. En esto hay sobresaltos así de esta manera, ¿no? Los mercados, los mercados de acciones, de bonos son muy, muy sensibles, ¿no? Al acontecer de la economía, de las finanzas mundiales, ¿no? Y hay que tener mucho tino, mucha estrategia, estar ahí metidos para saber todo eso, ¿no? Y a veces eso demora mucho, ¿no? Bueno, la compra se va a llevar muy similar a los bonos. Primero que tienes que tener un disponible, un dinero para comprar, esa es la base. Con eso vas a la sociedad agente de bolsa y pides pues que previo pago de una comisión te haga un análisis de tal o cual acción. Y sobre esa base, ya la sociedad agente de bolsa que te representa va a negociar ahí en rueda de bolsa con, con el que quiere vender. Esa parte lo hemos explicado en otro momento, no requiere mayores detalles. En resumen, todo se lleva a cabo dentro del mercado. Es una operación que se llama la rueda de bolsa, donde no interviene el inversionista directamente, sino el asesor agente de bolsa, ¿no? Eh, Se pueden obtener rendimientos en las acciones en el tiempo.
como ya hemos dicho, ¿no? Hay que tener paciencia, confianza en una acción que, que en el corto plazo puede estar bajando, pero en el largo plazo puede recuperarse y aumentar como ha pasado en muchas empresas, ¿no? Esta parte ya lo mencionamos aquí. De repente este cuadro merece algún comentario. Miren, aquí tenemos en un momento dado, porque esto es de momento, ¿no? En un momento dado, en este caso, por ejemplo, dice en el periodo enero a noviembre del año pasado. Está fresca esta información, ¿no? En ese periodo de 10 meses, ¿no? Perdón, 11 meses, ¿no? En esos 11 meses, ¿cuál fue la ruta de las acciones? Podemos graficarlo aquí. Podemos graficar que estas estuvieron subiendo. Todos son valores positivos, ¿no? Y del otro lado, esta de acá, según el caso, fueron bajando, ¿no? Así podía haberse dado esa situación. Y de repente se fueron hasta el suelo. Podría darse, entonces de eso se habla. Por ejemplo, en el lado izquierdo se entiende que quienes invirtieron en empresas de servicios públicos, que quienes invirtieron en empresas de servicios públicos como Telefónica, Claro, estas empresas y otras, ganaron. Y una rentabilidad alta, ¿no? Casi 60% en ese periodo. Las eléctricas, ¿no? ¿Qué empresa eléctrica tenemos ahora? Enel, creo, Enel, el del Sur, ¿no? Son grandes empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Lo que compraron acciones de Credit Corp, no ganaron mucho, pero ganaron 34%. Eso no es poca cosa. Igualmente lo que compraron acciones en Credifondo, SAF, ¿no? Igualmente ganaron también. Aquí otra, Seguros Credifondo. Podemos ver que todas estas empresas corresponden al grupo crédito. ¿Mm? O sea que va a depender, ¿no? Y esto no sucede siempre así. Puede ser que haya otro momento que estas empresas que ganaron en un momento pasen a perder y después se recuperen también, como estas otras, ¿no? Que si bien perdieron, por ejemplo, si se apostó por las mineras junior, pérdida. Empresa de construcción, una pérdida menor, 12. En las empresas industriales, si compraste acciones de empresas industriales, perdiste 11, 11% en ese periodo. Igualmente lo que compraron esto de Promo Invest, ¿no? Un poco menos, y luego fondo selectivo, ¿no? Bueno, el mundo de las acciones tiene todo eso, pues. Va a depender, digamos, que cómo te orienten para poder invertir, ¿no? Si tu sociedad agente de bolsa te, te recomendó que compres acciones de estas empresas de acá, habrá ganado. Si por el contrario te recomendaron que vayas al otro lado por cualquiera de estas empresas que están ahí, habrás perdido, ¿no? Así funciona esto. Así funcionan las acciones, ¿no? También aquí tenemos el caso de, de varios instrumentos. Mira, aquí tenemos varios instrumentos, cómo evolucionaron aquí, aquí al 19 de diciembre de 2018. En esa fecha,
en esa fecha qué instrumentos estuvieron mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí las AFPs, todos los trabajadores que depositan sus pensiones ahí habrían ganado en esa fecha. Un poco menos la propia bolsa. La bolsa de valores del IMA es una empresa que también cotiza en bolsa y uno puede comprar acciones de ahí, también habría ganado. Un poco menos los fondos mutuos, un poco menos los depósitos en soles, menos acá los depósitos de una financiera y también menos acá el depósito en una caja municipal. Igual un fondo de depósitos, mire aquí, depósito bancos soles. Los bancos están abajo, muy abajo en relación con las otras. Y si hubiera trabajado con las letras, hubiera recibido eso. En resumen, con las que están en sentido positivo, ¿no? O sea, acá tenemos ganancia. Y en esta de acá, tenemos pérdida. Aquí se ha perdido. ¿Qué no quiere decir esto, no? Que si uno depositó, por ejemplo, en ciertos periodos en dólares, no habría ganado, habría perdido. Si uno depositó en una caja rural en dólares, igual habría perdido. Incluso va aumentando la pérdida. Si uno hubiera depositado en depósito en financieras, en dólares, todas las cuentas en dólares en ese periodo están a la baja, miren. Depósito también caja municipal, también disminuyó. Y como disminuyó también el tipo de cambio. En cambio, por ejemplo, si se tuvo inversiones en una FP, en la Bolsa de Valores de Lima, en un fondo mutuo, habría ganado en ese periodo. Eso no sucede siempre, sino que a esa fecha no hay seguridad que esos valores que están arriba que ganaron continúen ganando, ni que los que están abajo ya desaparecieron, ¿no? Tranquilamente estos que están abajo pueden recuperarse y superar incluso a los de arriba. Así funciona, así funciona este campo de los negocios, ¿no? Mucha volatilidad. En la gráfica tenemos ahí los índices, ¿no? Evolución de índices 2002-2012, en ese periodo. ¿Qué podemos ver ahí? Miren, que esto de Standard Poor's 500 no evolucionó mucho. Esa línea roja está al ras ahí, al ras de 0%. Hay otra línea ahí, ploma, ¿no? Esta línea ploma de Eurostock 600 está un poco más abajo de la línea roja, ¿no? Pero ¿dónde están los negocios buenos? Están arriba, en en esas rayas ahí verdes, ¿no? El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? El índice general. ¿Qué cosa es este índice general? Son las acciones. Estas son acciones. Acciones de la Bolsa de Valores. Estas son acciones. Y podemos ver que de acá trepa, digamos, bastante hasta el año 2007. Acá julio de 2007, miren, ahí está. 2007 hubo una trepada extraordinaria. Pero después vino pues la crisis, ¿no? La crisis financiera de 2008-2009 y hubo esta caída, ¿no? Esta caída, ahí está, esa caída. Pero después se recupera ya, se recupera.
otra vez el 2011 hay un bajón no tan pronunciado, pero bajón al fin, y después otra vez se recupera. Y así, y así digamos, esto de las acciones se la pasa, digamos así, subiendo, bajando, yendo hacia arriba, yendo hacia abajo, tocando suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno que invierte mirando todo eso, ¿no? Y con la esperanza, digamos, que a la larga salga ganando, ¿no? Bien, eso es lo que ocurre, digamos, en la bolsa. Ahora, antes de ver esto de las inversiones en el mercado real, vamos con un videíto. Ustedes habrán escuchado el Club Bilderberg. De repente han escuchado, ¿no? Es un club tanto y más sospechoso que el Banco Vaticano. Y vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? A formarnos alguna idea sobre el Club Bilderberg. A este señor que está acá, lo identifico, es el expresidente Nixon de Estados Unidos, que lo vacaron así como a Vizcarra, muy similar, muy similar. Lo obligaron a renunciar. Este señor acá, el lado derecho, me parece que es este Rockefeller, que vimos anteriormente. Uno de los Rockefeller, me parece. Vamos a ver. Pero este sí es Nixon. Vamos a ver cómo funciona esto. Muchos círculos de poder, pero ninguno despierta tanto morbo y tanto interés como el Club Bilderberg. Un grupo de políticos, economistas y directivos de grandes corporaciones se reunía por primera vez en un hotel llamado así en 1954 y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Daniel Stulin, el mayor experto mundial en el Club Bilderberg y quien destapó todos sus secretos hace una década, asegura que sus miembros deciden si va a subir el petróleo, si va a haber cambios políticos o incluso si va a hundirse un país. Entre los temas que debatirán este año, según Stulin, están los flujos migratorios en Europa, la ciberseguridad y el crecimiento de China. La próxima reunión de este selecto club será en junio y en ella no faltarán jefes de petroleras, directores de grandes medios de comunicación como Juan Luis Cebrián y banqueros como Ana Patricia Botín. Miembros de la realeza europea también acudirán, aunque la reina Sofía, que asistió en ediciones anteriores, este año parece que no estará. No es la primera vez que un grupo de poder despierta semejante curiosidad. La masonería es otra institución jerárquica y misteriosa que siempre ha estado rodeada de leyendas. Aunque lleva siglos funcionando, se calcula que en los últimos años es cuando estas logias o asociaciones de masones han ido a más. En el mundo superan ya los 6 millones de hermanos, de los que apenas 100 se contabilizan en Euskadi. ¿Hay entre nosotros más grupos de poder en la sombra? Bruno Cardeñosa, experto maravilloso, director de La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Bruno, Arratsalde, muy buenas tardes, querido amigo. Cuéntanos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estos grupos de poder tú los conoces muy bien. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Bueno, no los conozco muy bien, pero tengo bastante información. Ya me gustaría a mí conocerlos y saber algo sobre lo que hacen y lo que dicen y lo que piensan en esas reuniones. La de Club Bilderberg es una vez al año y se juntan unas 130 personas. Lo que une a todos ellos es el poder. En muchas ocasiones el dinero, pero sobre todo el poder, que tiene mucha relevancia sobre la gente, que pueden influir lo que ellos decidan y lo que ellos hablen. No es que se junten para decidir cosas, sino que el hecho de que se llame y se cite a las personas más importantes del mundo, algunas de las más importantes del mundo, hace que evidentemente, aunque no tengan un poder ejecutivo, que eso no se escribe en ningún papel, pero cuando vuelven a sus despachos oficiales, esos en los que deciden lo de todos, cuando vuelven ese lunes, después de las reuniones, hay Club Bilderberg entre jueves y domingo, pues cuando vuelven, evidentemente, al ponerse de acuerdo entre todos ellos y mantener una serie de ideas y de posturas que suelen ser comunes,
pues incorporan esas ideas y esos planteamientos a sus políticas. No es un grupo de poder en el sentido de que se crea para tener el poder, sino que el poder les lleva a ello, a estar en ese grupo. En el Bilderberg, en este caso, en España tuvo mucha influencia, que había muchos miembros del Club Bilderberg entre los años 70 y 85 aproximadamente, tuvo mucha influencia la trilateral, que se llamaba así, porque cogía personas de los tres principales grupos de poder en el mundo geográficamente hablando, Europa, Estados Unidos, que es el Bilderberg, es Europa y Estados Unidos, nació precisamente para unir ambos continentes, pero en el caso de la trilateral, que anteriormente era más famosa, estaba también la parte japonesa, cuando Japón era muy poderoso y muy influyente en la política internacional. Por eso se llamaba trilateral y tenía mucha influencia en España. Y grandes ministros muy importantes, empresarios muy importantes, han salido citados algunos, pero personajes muy relevantes. Que Bruno, ¿es cierto que pueden cambiar el comer. curso de la historia de un país, este club? Pero es que lo han cambiado antes de llegar al Club Bilderberg. Y van al club, o van a la trilateral, o van y presentan sus ideas en cualquiera de los think tanks a los que pertenecen o de los que beben antes de eso. No se crea el grupo para que ellos estén ahí decidiendo lo que va a pasar en el futuro. No, ellos ya lo han cambiado antes. El muro del Mediterráneo lo han creado antes y luego se juntan para reforzar sus ideas y mantener esas ideas que saben que son las adecuadas. Y están en el Bilderberg no decidiendo el futuro, sino formando parte de ese futuro, formando parte del poder. En el Bilderberg, la trilateral, en el Instituto de Empresa norteamericano, en cualquiera de los think tank, hay decenas de think tank en todo el mundo que tienen mucha influencia. Ahora mismo una de las personas más influyentes en el mundo es Peter Thiel, que es el que le escribe los discursos, más que el escribir los discursos, el que piensa por Donald Trump. Es el dueño de algunas de las grandes empresas del mundo de la informática, empresas que utilizamos todos los días, todos nosotros, y él mostró que estaban muy contentos en el poder, en el Bilderberg, en la trilateral, en otros sitios, estaban muy contentos con la victoria de Donald Trump. Nos han contado Bruno, ¿tú crees que mentira, lo que pasa ¿tú crees que el Club Bilderberg ha sustituido a los masones, o los masones siguen existiendo y siguen teniendo poder, de algún modo? Claro que siguen existiendo. En los últimos siglos han estado los masones ahí. Gran parte de los miembros del Club Bilderberg han estado en la masonería, pero el hecho de pertenecer a familias importantes, el hecho de formar parte de esa burguesía del poder a la que les gusta pertenecer, hace que antes de adquirir el poder ya estén en la masonería alguno de ellos. Y evidentemente se ayudan, se apoyan entre sí para que adquieran cargos importantes en ministerios, secretarios de Estado en Norteamérica, diferentes cargos que son importantes para todos nosotros. Pero la masonería siempre ha estado vinculada al poder. Ahora hay que determinar si para ser poderoso hay que ser masón antes, o el hecho de ser poderoso ya hace que antes o pues entres a formar parte de la masonería. Pero la masonería y el Bilderberg tienen unos principios bastante diferentes. La masonería es como más abierta, más social. El Bilderberg es capitalismo puro y duro, el poder de los más, ellos dicen sabios, pero son los más ricos, los más poderosos, los que están ahí, los que ocupan el poder. Hay también en esas esferas del poder oculto una gran lucha por mantenerlo y por estar en la cabeza de ellos. Bruno, última pregunta y no por ello menos importante. ¿Tú crees que en estas reuniones son de medias lunas de chorizo y nocilla o son de croquetas y jamón bueno? ¿Cómo? Son de croquetas, más bien de jamón bueno. Gastan mucho. Yo hice una cuenta de lo que habían gastado en la última reunión en el Club Bilderberg. Eran varios millones de euros para que se reunieran 130 personajes que eran algunos de los más poderosos del mundo. Los que van a decidir que no tomemos jamón mañana se están hinchando a jamón en esta reunión. Bruno, muchísimas gracias. Un placer toda esa información que nos aportas y nos traes. Un abrazo grande. Muy bien, pues ahí estemos ahí. Entonces, toda información del Club Bilderberg. Si no lo conocían ya,
Mm. ¿Qué ha tenido que ver con la reunión del Club Bilderberg? Que está usted pensando, ¿y eso qué es lo que es? ¿Un estilo arquitectónico? No. Cristina Martín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de Espérate. Bueno, hasta ahora estamos presentando ahí lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos ricos acá? Vamos a ver ahí, en el caso del grupo Crédito, ¿qué pasa con su historia? Ujú. A ver, ahí estamos, ¿no? Parece que no. Así es. Está bien, estamos ahí. Está bien. Del Perú, o más conocido como el BCP, es el banco más grande y el proveedor líder de servicios financieros integrados en el Perú, con aproximadamente 39 millones de dólares en activos totales y una participación en el mercado de 30.4% en créditos totales y el 33.5% en depósitos totales. Si quieres saber cuál es su historia, cómo se formó y quién la fundó, entonces quédate conmigo en este video. El Banco del Crédito Estos son negocios reales. Este es el mercado real, ¿no? Invertir en un banco, en una AFP, esto y otros son negocios reales. Ese es el mercado real, ¿no? Aquí no hablamos de acciones, de bonos, sino de empresas, ¿no? que, que es el otro campo que se tiene ahí como para invertir. Hay mucha gente que prefiere invertir así en un negocio real, antes que las acciones, antes que los bonos, antes que la cuenta, antes que el instrumento derivado, etcétera, etcétera. del Perú fue fundado por comerciantes italianos y teniendo como primer presidente a don José Alberto Larco. Fue el 24 de febrero del año 1889 el día que se aprobaron los estatutos que le dieron origen a la misma. Una vez aprobados estos estatutos, se dio inicio a sus actividades el 9 de abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada en los principios que habrían de guiar su comportamiento institucional en el futuro. Aunque muchos reconocemos que esta institución es gigantesca, que opera en distintos países, este dato les parecerá algo curioso, y es que el primer local del Banco Italiano estaba ubicado en el número 42 de la calle Mantas, Lima, local que pertenecía anteriormente al antiguo Banco de Lima, y comenzó con apenas, adivinen cuánto, 5 personas en planilla. Fue tan buena la gestión del mismo que luego de 20 años ya tenía otras distintas sucursales en Callao, Chincha, Arequipa y Mollendo. Y si estuvieron atentos a lo que les dije, se dieron cuenta de que dije el primer local del Banco Italiano. Oye, pero no estamos hablando del Banco de Crédito del Perú. ¿Qué estás viendo? Todo el pueblo está ahí. No es la historia del BCP. Es la historia del Banco Italiano. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Pero no estamos hablando del Banco de Crédito del Perú. Tranquilo, ahora te explicaré por qué dije eso. Anteriormente, el Banco de Crédito del Perú, o el BCP, originariamente tenía el nombre del Banco Italiano. Entonces, en el año 1841, la familia Romero, propietaria de varias haciendas, adquiere el banco y el 1 de febrero de 1942 se acordó distribuir la antigua denominación social
por el Banco de Crédito del Perú con el propósito de conseguir un mayor peso internacional. O por lo menos eso es lo que nos dicen en su historia, ya que es importante mencionar que en el año 1935 hubo una guerra entre Italia y Etiopía, y como es de saber, en aquel entonces el Banco Italiano dependía de la economía de Italia, y como se encontraba sujeto a las disposiciones del gobierno de Italia, como el embargo de fondos, etc., lo cual esta guerra atacó y desprestigió al Banco Italiano, lo cual tuvo como consecuencia el pánico entre la clientela del banco y la posterior corrida sobre los depósitos. A todo esto, el director del banco, en aquel entonces el señor Rolling Stone, reclamó la atención del directorio para dejar en claro lo siguiente. De una vez por todas, se dejará claramente establecida la verdad de las cosas. O sea, el Banco Italiano es una institución legalmente peruana, sujeta a las leyes del país, siendo la banca comercial italiana de Milano accionista del banco, lo que no justifica la campaña. Entonces, con ello, esta insidiosa campaña no llegó a afectar el prestigio del banco y más bien le sirvió para comprobar el arraigo que tenía entre el público, así como entre las autoridades del Perú. Esto eventualmente llevó al cambio del nombre del Banco Italiano al Banco de Crédito del Perú para así evitar futuras complicaciones con el gobierno italiano. Este sería otro motivo más con el cual decidieron cambiar su nombre, además de la ya mencionada adquisición por parte de la familia Romero. Pero de algo sí estamos muy seguros, y es que esta estrategia, además del desempeño eficaz de la gestión de la misma, dio resultados favorables, ya que al cabo de unos años Un ratito por aquí, un cuadrito. ¿Dónde está? Se perdió. Desapareció ese cuadrito. Pero ahí pudimos ver ahí los rubros en los cuales está este grupo, ¿no? la banca comercial italiana de Milano accionista del banco, lo que no justifica la campaña. Entonces, con ello, esta insidiosa campaña no llegó a afectar el prestigio del banco y más bien le sirvió para comprobar el arraigo que tenía entre el público, así como entre las autoridades del Perú. Esto eventualmente llevó al cambio del nombre del Banco Italiano al Banco de Crédito del Perú para así evitar futuras complicaciones con el gobierno italiano. Este sería otro motivo más con el cual decidieron cambiar su nombre, además de la ya mencionada adquisición por parte de la familia Romero. Pero de algo sí está... Este es el cuadrito. Podemos ver que el banco, el grupo, ¿no? Grupo Romero, ¿no? El grupo Romero, miren, tiene estas y otras inversiones, ¿no? Pues a la fecha, este video debe ser 2019, por ahí, ¿no? Y este grupo sigue, digamos, accediendo a más y más negocios, ¿no? Tenemos por aquí, miren, pesca, textiles, textiles, ¿no? Servicios portuarios y marítimos, esto lo sabía. Servicios corporativos, también comercio, allá por Alicor debe ser consumo masivo y agroindustrial, ahí también Alicor, servicios logísticos, ¿sí? Ramsa me parece, es empresa de ellos, negocios inmobiliarios, ¿sí? Tiene su constructora, me parece que esta constructora Centenario es del grupo. Combustibles, ¿sí? Tiene una gama de grifos. Banca, ni qué decir, pues el banco. Compañía de seguros también. Tiene también AFPs. Tiene también sociedades agentes de bolsa. Que eso está dentro de este paquete, ¿no? Ahí está. Y luego esa responsabilidad social empresarial. También debe tener ahí algunas, más que empresas, algunas entidades de interés social, ¿no? Para ayudar al deporte, a los jóvenes,
de repente a otro segmento de la población en general, con algunos ayudas sociales, ¿no? Esto denota, digamos, la fortaleza del grupo, ¿no? Grande, muy grande. Incluso también aquí, por ejemplo, no veo agroindustria, porque este grupo también está en agroindustria, palma aceitera y otros, en algodón también. Yo he vivido bastante tiempo en Chiclayo y ahí había una fábrica ahí, una fábrica del Grupo Romero. Y el que menos decía que debía trabajar al Grupo Romero, los muchachos nos íbamos ahí a hacer cola. Y nunca tuve trabajo ahí, pero otros sí entraban, ¿no? Otros sí entraban. ¿Y de qué se encargaba esa fábrica? De desmotar el algodón, ¿no? Recogían el algodón en las chacras, Piura, Tumbes, el mismo Lambayeque, y lo llevaban acá. Y aquí lo transformaba ya en fibra, ¿no? Y eso ya lo vendía a las textiles, como acá también se indica, ¿no? Bien, seguimos. Estamos muy seguros, y es que esta estrategia, además del desempeño eficaz de la gestión de la misma, dio resultados favorables, ya que al cabo de unos años se logró instalar sucursales en Nassau y en Nueva York, hecho que los convirtió en el único banco peruano presente en dos de las plazas financieras más importantes del mundo. A raíz de esta gran expansión, obviamente como es de esperar, surgieron nuevas necesidades para la compañía. Una de ellas era mejorar la atención de la misma, y es por ello que en el año 1989 se creó la sede principal con 30.000 metros cuadrados en el distrito de La Molina, en Lima. La segunda necesidad era el mejoramiento continuo de los servicios, y es así que surgió en el año 1888 la Red Nacional de Teleproceso, que dio acceso a cualquier ordenador de sus oficinas del país con la sede central en Lima. Otras estrategias que desarrolló fue la creación de la cuenta corriente y la libreta de ahorro nacional, además de la instalación de múltiples cajeros automáticos a nivel nacional. Luego pasamos a la década de los 90. Durante el transcurso de esta etapa, los capitales chilenos que se habían invertido en empresas peruanas se incrementaron notablemente. Además, durante el año 70 y el año 90, un grupo de jóvenes habían emigrado a Estados Unidos y Europa para su desarrollo como profesionales en importantes centros académicos y empresas de dichos lugares. Esta jugada tuvo como consecuencia la confirmación de la imagen del Banco de Crédito del Perú, o el BCP, como un espíritu siempre moderno. Actualmente, la institución cuenta con más de 500 agencias, 2.300 cajeros automáticos, 5.500 agentes del BCP y más de 28.000 empleados y bancos corresponsables en todo el mundo. El Banco de Crédito del Perú cuenta con una filial internacional del Banco de Crédito de Bolivia. O sea, el Banco de Crédito de Bolivia es una empresa 100% subsidiaria del Banco de Crédito del Perú, que es el resultado de la adquisición del Banco Boliviano, Banco Popular en 1994, Banco de la Paz en 1998 y del Banco Boliviano Americano en 1999. Pero esto es un tema para otro video, ya que es bastante extenso también. Entonces, si les gustó el contenido y lo hallaron informante, no se olviden de dejar un buen me gusta y suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Conmigo nos... Gracias amigo, que nos das a conocer estos temas tan excitantes. Bueno, hablando de excitante, creo que ya hemos avanzado bastante, ¿no? Y estamos agotados. Ya el fin de año no es lo mismo que el comienzo de año, ¿no? Creo que, a no ser que haya una intervención de ustedes, a ver, alguna intervención de ustedes, el chat, a ver, vamos por acá el chat, ¿qué dicen? Ah, ya. Así el caso de Nixon, pues el caso Watergate, ¿no? Cierto. Sí, lo que dice ahí Gilmer Morales sobre hay un libro, sí, del Club Bilderberg, sí. Yo incluso vi hace tiempo, ya tiene tiempo ese libro, pero no le presté importancia, ¿no? Y después me vi aquí
con los YouTube me he enterado más detalles de eso, ¿no? Tiene estas cosas. Le digo que si tiene alguna pregunta, un comentario, con todo gusto. A ver. Sí. Entonces, lo dejamos ahí, pues ya hemos hecho ahí toda la clase, evaluación, el videíto por acá y todo, ya es suficiente. ¿Para qué tanto? El estudio tiene que ser racional, no mucho. Correcto, lo dejamos ahí. Buenas noches. Gracias. Ujú, gracias, muy amable. Ujú. Igual manera para todos, que nos vaya bien. Gracias, muy amables. Ujú. Gracias. Bien.